tradición de la puntualidad. Antes de iniciar, 3 anuncios. El primero es de seguridad. En caso de sismo, incendio o siniestro, la mitad del auditorio evacúa por esa puerta, se abren ambas puertas, la persona sentada en la esquina es la encargada de abrir ambas puertas y la otra mitad sale por estas 2 puertas. Les recordamos apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio. Les recordamos también no introducir alimentos y bebidas y devolver las tazas del café a aquellas personas que hayan olvidado. Devolverlas no son regalos ni souvenirs. Y bueno, comenzando con la presentación, el día de hoy tengo el placer de presentarles al doctor Alejandro Saldívar, quien es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Biología. Actualmente, además es curador en jefe de la Colección Nacional de Insectos en el mismo instituto. Su línea de investigación es la sistemática, biogeografía y evolución de insectos, con énfasis en el orden Hymenoptera. Cuenta con una trayectoria académica destacable y una producción científica impresionante. Para que se den una idea, desde el 2001 a la fecha ha acumulado cerca de 90 publicaciones y sacan más o menos el promedio, se dan idea. Todo eso en revistas arbitradas, tales como Molecular Phylogenetics and Evolution o BMC Evolutionary Biology. Además de participar activamente en la docencia y formación de recursos humanos a todos los niveles, por lo que es un placer contar con su presencia el día de hoy. Y sin más preámbulos, los dejo con el doctor Saldívar. Buenos días a todos, es un placer estar aquí. Hace unos años me tocó estar presentando estos seminarios. Agradezco mucho a mis compañeras por esta tarea que es muy importante. Y bueno, quiero aprovechar esta charla para hablarles un poco acerca del trabajo que hemos venido realizando en mi laboratorio en los últimos 3 años aproximadamente. Son trabajos que en particular han sido realizados principalmente por mis alumnos de posgrado. Y bueno, antes de comenzar por la charla, quiero agradecerle a todos ellos por su entusiasmo y por su labor. Y bueno, vamos a comenzar. Todos en el instituto, bueno, sabemos que el instituto alberga las colecciones biológicas nacionales, las colecciones de nuestro país, ¿sí? Las principales colecciones de nuestro país. Y bueno, la labor de todos, de muchos de nosotros, se centra principalmente en el estudio de la biodiversidad, ¿sí? En el estudio de la sistemática, que es el estudio de la biodiversidad. Como tareas principales, muchos de nosotros tenemos que realizamos labores que van desde el descubrimiento, descripción de la biodiversidad, de los diferentes grupos con los que trabajamos, descubrir y describir esta biodiversidad, clasificarla también, y bueno, en gran medida estas clasificaciones las realizamos con base en las relaciones evolutivas de los organismos. Entonces, bueno, aquí he mencionado las tareas principales de nosotros como taxónomos, de los taxónomos, ¿sí? Pero la sistemática como una disciplina aislada ya no la podemos concebir más así, ¿no? Desde hace ya varias décadas la sistemática hace uso, es una disciplina, es interdisciplinaria y bueno, hace uso y se apoya de otras disciplinas biológicas, como todos saben, pues se apoya de otras disciplinas como pueden ser el estudio de la conducta genética actualmente, bueno, en las últimas décadas, ecología, métodos de reconstrucción filogenética, también usa herramientas de este tipo, sistemas de información geográfica. En los últimos años varios de nosotros hemos usado este tipo de herramientas para apoyarnos en el estudio de nuestro trabajo como taxónomos, ¿sí? Y bueno, también es importante señalar, para mí es muy importante señalar que nuestra tarea como taxónomos no solamente se limita a la descripción,
al reconocimiento, descripción de la biodiversidad y a su clasificación, sino todo este conocimiento, todo este bagaje de conocimiento que poseemos, pues nos hace, yo pienso que nos hace investigadores ideales para poder realizar otro tipo de investigación en cuanto, por ejemplo, a estudios de tipo macro o microevolutivo, ¿sí? Varios de ustedes, como taxónomos, no solamente se limitan a la descripción y a la clasificación de la biodiversidad, lo cual es muy importante, sino este conocimiento es muy importante y nos hace, nos hace poder responder preguntas de tipo evolutivo a diferentes niveles, tanto macro como microevolutivos, como por ejemplo reconstrucción de la evolución la investigación de la evolución de características biológicas de los organismos, hablando a nivel macroevolutivo. Por ejemplo, también estudios en biografía histórica, y a nivel microevolutivo, pues también, por ejemplo, usamos herramientas que tienen que ver más con cuestiones de genética de poblaciones, entonces también podemos realizar este tipo de tareas de investigación o investigaciones de tipo filogeográfico, ¿sí? Y bueno, todo esto en los últimos años, yo pienso que el uso de diferentes tecnologías ha revolucionado diferentes áreas en la biología, y bueno, la sistemática no se queda atrás. Diferentes herramientas que nosotros ahora usamos comúnmente, hace unos cuantos años, pues difícilmente nos podíamos siquiera imaginar que podíamos utilizarlas. Por ejemplo, el uso de la microscopía electrónica, que ahora, bueno, por lo menos en nuestro instituto es de uso abierto a toda la comunidad, pues hace unos años era muy difícil de tener acceso. Lo que hablé antes, sistemas de información geográfica, nos permiten conocer las distribuciones potenciales de los organismos con los que trabajamos. Bueno, todos sabemos que el uso de herramientas, de técnicas moleculares, de la biología molecular, ha permeado en gran medida el estudio de la sistemática. Yo creo que ahora no podemos concebirnos como taxónomos si no tenemos una visión pues más amplia en cuanto al uso de las diferentes técnicas y herramientas para el estudio de la biodiversidad. Y bueno, el uso de herramientas de técnicas moleculares pues es en gran medida lo que ha permitido el desarrollo y todo el desarrollo sistemático actualmente. Y bueno, también va muy de la mano el desarrollo de la bioinformática, de las computadoras, el desarrollo que ha habido en cuanto a la capacidad de cómputo, de los equipos de cómputo, del análisis de datos, pues sin duda ha permitido un avance muy fuerte en cuanto a los estudios en sistemática. Y bueno, como todos saben, o bueno, la mayoría saben, yo me encuentro trabajando en la Colección Nacional de Insectos. Estoy en el instituto desde el año 2009. Yo inicialmente me trabajaba con anfibios y reptiles, comencé mis estudios de licenciatura y maestría con anfibios y reptiles, pero siempre trabajando siempre con la inquietud de realizar estudios en taxonomías, ¿sí? A partir del año 2001 entro a trabajar, realizo mis estudios de doctorado y comienzo a trabajar con insectos, y bueno, es mi primer acercamiento con estos organismos, y aunque debo decir que en un principio fue un poco triste dejar de trabajar con los reptiles, que me encantaban, pues me encontré con un grupo fascinante de los insectos, un grupo impresionante, con una vasta variedad de formas de vida, de morfologías, una diversidad enorme. Actualmente se han descrito poco más, casi 1,5 millones de especies de insectos, 1.300.000, pero la cantidad de especies que faltan por describir en este grupo bueno, se desconoce de hecho. Las aproximaciones más conservadoras hablan de entre 4 a 6 millones de especies de insectos.
Y bueno, pues es un grupo que, como les menciono, por la gran variedad de morfologías, de historias de vida, los hace un grupo, un modelo ideal para estudios de tipo evolutivo, ¿no? Y bueno, en taxonomía, pues hace falta muchísimo por hacer, sobre todo en grupos no tan carismáticos, como, bueno, vamos a hablar más adelante de algunos grupos que no son tan carismáticos como otros grupos de insectos, como los serían coleópteros, por ejemplo, o lepidópteros. Y bueno, les comentaba que desde el 2009 me incorporo a la Colección Nacional de Insectos. En el año aproximadamente 2014 tengo la gran oportunidad de poder relevar en el cargo de curador en jefe al doctor Harry Brailovsky, que por varias décadas fue el curador en jefe de la colección y quien, bueno, junto con mis otros compañeros, pues incrementaron y organizaron la colección por varias décadas y lo continúan haciendo. Actualmente se calcula que existen alrededor de 5 millones de especímenes en la colección, de los cuales unos 3 millones aproximadamente están ya curados, debidamente montados, curados, pero hace falta mucho por hacer. Se calcula que aproximadamente 2 millones aún de ejemplares pues están en proceso, ¿no?, de ser curados. Entonces, bueno, es una tarea titánica, pero pues que es necesaria, ¿no? Bueno, como les decía, yo comencé a trabajar en taxonomía desde mis estudios de licenciatura. Ya en el doctorado y aquí en el instituto me incorporé a trabajar principalmente con el orden Hymenoptera, en específico con una familia de avispas que se caracteriza porque la mayoría de sus especies son parasitoides. Voy a hablar un poquito más adelante de lo que son las especies parasitoides. Y bueno, mis estudios, mi investigación principalmente se ha centrado en los últimos años, desde que me encuentro trabajando en el instituto, debido a esta gran carencia que hay del conocimiento de la biodiversidad de estos grupos, de varios grupos de insectos, de la mayoría, en especial bueno, en particular de los himenópteros parasitoides, he venido realizando trabajos de estudio faunístico y de taxonomía alfa, descripción de especies de diferentes taxones, y también, bueno, uso herramientas filogenéticas para, entre otras cosas, para ayudar a clasificar a estos grupos con los que trabajo. Pero no solamente me he limitado a eso, sino también hemos venido realizando otro tipo de estudios de tipo evolutivo, tanto macro como microevolutivo. Me voy a centrar solo en algunos de estos trabajos, más adelante mencionaré. Y bueno, en mi trabajo aquí se ha centrado, he utilizado diferentes tipos de evidencia para poder realizar estas tareas. Entre ellas, hemos estado trabajando desde un principio con herramientas de tipo molecular, en un principio con marcadores puntuales, y en los últimos 3 años aproximadamente hemos incursionado con el uso de herramientas que tienen que ver con secuenciación de nueva generación. Y bueno, la charla del día de hoy principalmente la voy a centrar en los estudios que tienen que ver con la fauna, con la entomofauna de la región neotropical, ¿sí? No solamente de México, sino de toda la región neotropical, la cual, bueno, la región neotropical sabemos que se considera, abarca desde el centro de México hasta el sur de Sudamérica. Y bueno, también cuenta, voy a hablar un poco porque tiene que ver mucho con nuestro país, con la diversidad que se encuentra, en nuestro país. También se encuentra limitando la región tropical con la región ártica, y ambas confluyen en una zona muy importante en cuanto a la biodiversidad, que es la zona de transición neártico-neotropical. Y bueno, esta región, pues como todos sabemos, esta región es de las más ricas en especies en todo el mundo. Esto en gran medida debido a la compleja geología y a la geología de varias partes de este territorio, de toda la región, y además de una historia también muy rica en cuanto a la historia climática, ¿sí? Bueno, la región cuenta con varias cordilleras montañosas, las cuales
pues en lo largo de diferentes partes de la historia de esta región, pues han surgido en diferentes momentos, ¿no? Y bueno, estas cordilleras pues tienen diferentes orígenes, y además el paleoclima también, el clima también ha tenido, la historia climática ha tenido también repercusión en la historia evolutiva de estos grupos en diferentes tiempos, en diferentes periodos, en lo cual pues ha hecho que esta región pues una región muy rica en cuanto a la biodiversidad. Bueno, la mayor parte de los estudios de tipo, o buena parte de los estudios de tipo evolutivo que se han realizado para diferentes taxones que se distribuyen en esta región, pues se han realizado principalmente con vertebrados. Y en estos grupos se ha podido observar, se ha podido demostrar que la historia evolutiva de estos grupos ha estado en gran medida influida por los diferentes eventos geológicos y climáticos que han ocasionado la separación de poblaciones, aislamiento geográfico, ¿sí? Lo cual ha llevado a especiación de tipo alopátrido y ha formado y que dio origen a que en la actualidad nosotros veamos patrones de varios grupos de vertebrados que tienen que fueron influidos por un mismo origen, ¿sí? Ya sea debido a fenómenos de tipo geológico o paleoclimático. Sin embargo, para los insectos, pues no es siempre el caso. En muchos grupos de insectos, estos patrones vicariantes no pueden explicar, por lo menos en su totalidad, la historia evolutiva de muchos de estos grupos. Bueno, como todos sabemos, las características de los insectos tienen varias características que les han, de historia de vida, que son diferentes de otros grupos, por ejemplo, de los vertebrados, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la historia de vida, los insectos son de tamaño pequeño, tienen otras características como por ejemplo, tienen tamaños poblacionales altos, tasas de reproducción muy alta, y bueno, una gran diversidad de formas y de estrategias de vida. Y bueno, todo esto ha originado a que no sigan en muchos casos, en muchos de estos grupos, no sigan la historia y la diversificación en estos grupos, no siga patrones vicariantes como en otros grupos, ¿sí? Sino lo que vemos en muchas ocasiones es que ocurren eventos de especiación. La historia en estos grupos se puede explicar más bien por eventos de especiación ecológica, ¿sí? Debido a su tamaño, a su alta tasa reproductiva, estos organismos pueden especiar en una misma área geográfica, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, la selección divergente en estas poblaciones se puede deber a diferentes ambientes o al uso de diferentes recursos, como por ejemplo recursos de alimentación, y esto puede causar con el tiempo barreras reproductivas, ¿sí? en las poblaciones de estos insectos. Y bueno, tomando en cuenta todas estas características de historia de vida que tienen los insectos, su alta tasa reproductiva, su tamaño pequeño y las otras características que mencioné anteriormente, pues les confieren que tengan historias demográficas también muy particulares. Por ejemplo, en las que poblaciones pequeñas se puedan separar y puedan divergir de manera muy rápida por efectos de deriva génica, por efectos sumador, por ejemplo. También muchos grupos tienen características muy particulares que también tienen repercusión en su evolución, como por ejemplo, encontramos, bueno, voy a hablar de esto un poco más adelante, encontramos grupos cuyas especies son haplodiploides o que son eusociales.
Y esto, bueno, todo esto ha influido en la evolución de estos grupos. Bueno, entonces el propósito bueno, los objetivos que hemos tenido en los últimos años en nuestro equipo de trabajo han sido conocer cuál ha sido el modo de evolución de algunos grupos selectos de insectos, no solamente himenópteros, que es el grupo con el que trabajo, sino otros grupos también, voy a mencionar más adelante. ¿Cómo ha sido la evolución en estos grupos? Específicamente, bueno, primero, una de las primeras tareas que tuvimos en varios de estos grupos es conocer más acerca de la riqueza de especies que tienen estos grupos. En muchos de estos grupos, en particular, por ejemplo, con los bracónidos, que es el grupo de avispas parasitoides con el que trabajo, en varios de estos grupos se conocía muy poco acerca de la riqueza de especies. Entonces, bueno, una primera tarea fue descubrir y conocer y describir esta diversidad, ¿no? Para posteriormente, ya que tuviéramos un conocimiento pues, más aproximado acerca de la riqueza de especies de estos grupos, realizar estudios de tipo filogenético en el que pudiéramos conocer o inferir eventos que promovieran la diversificación. ¿Qué eventos fueron los que promovieron la diversificación de especies en estos grupos? ¿Fueron eventos de especiación de tipo alopátrida, otro tipo, o qué procesos fueron los que promovieron la diversificación en estos grupos? Y bueno, sumado a ello, bueno, a la par de realizar estos estudios, nos encontramos también con algunos fenómenos muy interesantes que estudiamos con mayor detalle, como fueron la presencia por ejemplo, de fenómenos tales como la presencia de pseudogenes mitocondriales y otros fenómenos también evolutivos como introgresión y bueno, otros fenómenos a nivel de molecular como es la heteroplasmia. Como les he mencionado, yo principalmente he trabajado con bracónidos. Sin embargo, también empezamos a realizar estudios de este tipo con hormigas, con la familia Formicidae. Más adelante les mencionaré por qué. Y también con otro grupo, con otro orden de insectos, que es el orden Orthoptera, ¿sí? Especialmente con tres familias: Romaleide, Stenopelmatidae, que serían los cara de niño, y Pyrgomorphidae, que serían Sphenarium, que son los chapulines comestibles que todos nosotros conocemos. Y bueno, todos estos estudios los hemos realizado con diferentes tipos de herramientas, estudiando diferentes tipos de evidencia, tanto morfológica como molecular. Bueno, uno de estos grupos, voy a hablar rápidamente de estos tres órdenes de insectos con los que trabajamos. ¿Por qué los seleccionamos? Bueno, seleccionamos tres órdenes que tuvieran pues características diferentes para ver, para poder comparar las diferencias en cuanto a los procesos evolutivos que ocurrieron en ellos. Uno de estos grupos fue el orden Orthoptera. Como les mencioné, hemos estado trabajando con taxones pertenecientes a tres familias. Y bueno, los ortópteros, saltamontes, esperanzas, chapulines, caras de niños, no sé, tienen varios nombres comunes, pero en general podemos decir que varios de estos grupos, muchos de estos grupos de ortópteros tienen tamaños poblacionales grandes. Y en muchos, al menos los grupos que estudiamos nosotros, tienen poca vagilidad, o sea, tienen una pobre capacidad de dispersión, ¿sí? Entonces, y bueno, otras características de los ortópteros: tienen un genoma muy grande. Los ortópteros se encuentran entre los organismos con un mayor tamaño del genoma. Y bueno, esto acarrea varias otras características en la evolución del grupo, entre ellas, y las cuales nosotros estudiamos un poquito, la presencia de pseudogenes. Ahora se conoce que entre más grande es el tamaño de un genoma, mayor número de pseudogenes ocurren en estos grupos. Y bueno,
más adelante mencionaré rápido qué repercusiones tiene el no detectar estos pseudogenes, estos genes parálogos en la construcción filogenética de estos grupos. Bueno, otro grupo con el que trabajamos fueron las hormigas, la familia Formicidae. En este caso, este grupo se caracteriza porque todas sus especies son eusociales, esto es, están divididos en castas, ¿sí? Como todos sabemos, están divididos en castas, las cuales las diferentes castas tienen funciones diferentes en la colonia. Y bueno, la formación de castas, este comportamiento social, también tiene repercusiones en la evolución de estos grupos. Al ser sociales, al tener solamente un individuo, una hembra reproductiva en la colonia, esto les confiere que las poblaciones, que el tamaño poblacional efectivo de las poblaciones sea muy pequeño, ¿sí? Entonces, si ocurre un evento de mutación, ya sea por deriva génica, esta mutación puede fijarse de manera muy rápida en las poblaciones. Entonces, pues también es un grupo muy interesante de estudiar. También otra característica, no solamente de los formícidos, sino de todos los himenópteros en general, es que son haplodiploides. Esto es, los machos son haploides, las hembras son diploides, y bueno, esto también acarrea consecuencias en cuanto a la evolución de varios de estos grupos. Y por último, una característica muy importante de los formícidos es sus sistemas de comunicación. Los formícidos tienen sistemas de comunicación muy complejos, los cuales les permiten el reconocimiento de los individuos de una colonia, ¿sí? O los individuos de la misma especie. Estos sistemas de comunicación o de reconocimiento principalmente pueden ser por hidrocarburos que se encuentran, hidrocarburos cuticulares. Estos hidrocarburos son sistemas de reconocimiento que pueden ser tan finos que permiten a los individuos de una misma colonia reconocerse entre ellos y distinguir a miembros de la misma especie que pertenecen a otra colonia. Y por otro lado, otro sistema de comunicación, de reconocimiento, que se ha visto en algunas especies de esta familia, es un aparato llamado aparato estridulador, el cual produce sonidos que también son reconocibles tanto dentro como entre las colonias, ¿sí? Entonces, pues la evolución, la variación de estos mecanismos de reconocimiento sin duda también juegan un papel muy importante en la evolución de estos grupos. Y bueno, por último, otro modelo de estudio con el que trabajamos y con el que yo he estado trabajando principalmente en los últimos 10 años, otro grupo son las avispas parasitoides, en particular la familia Braconidae. La familia Braconidae es un grupo de avispas pues muy diverso. Hace poco salió un artículo, no sé si lo vieron, en el que se menciona que los himenópteros no son quizás, se argumenta que los himenópteros y no los coleópteros son el grupo más rico en especies sobre la Tierra. Y bueno, la mayor parte de los himenópteros son parasitoides. Y bueno, la familia Braconidae es la segunda familia con mayor número de especies dentro del grupo parasítica. Y lo que los hace muy interesantes, un modelo muy interesante para estudiar, es la gran diversidad de estrategias de vida que tienen. Podemos encontrar en este grupo tanto organismos que ovipositan dentro o fuera del hospedero, pueden dejar uno o varios huevos, pueden paralizar permanentemente a su hospedero o pueden paralizarlo solo temporalmente y permitir que continúe su desarrollo hasta que los huevos de la avispa eclosionen. Y bueno, como les mencioné, la mayoría de las especies, la gran mayoría, yo diría que más del 99% son parasitoides de diferentes órdenes de insectos y hasta de otros artrópodos, arañas por ejemplo. Sin embargo, la evolución de manera secundaria hacia la fitofagia ha ocurrido en varias ocasiones, en varios grupos de himenópteros parasíticos.
y bueno, esto les confiere también una gran importancia, los hace un modelo muy interesante para estudios de tipo evolutivo. Y bueno, lo que empezamos haciendo nosotros, rápidamente les menciono, pues fue conocer un poco de esta riqueza de especies, ¿no?, que se encontraba no solo en nuestro país, sino en diferentes áreas del Neotrópico. Realizamos estudios de tipo faunístico empleando diferentes herramientas, tanto evidencia tanto morfológica como molecular. Y bueno, derivado de ello pudimos avanzar bastante en el conocimiento de estos grupos. Derivado de ello, describimos en los últimos 10 años un gran número de taxones, varios géneros, también registramos varios géneros en el país, no solo en el país, en la región tropical también pudimos registrar varios taxones por primera vez, describimos un gran número de taxones. Pero bueno, lo que me voy a centrar en esta segunda parte de la charla es en ejemplos de estudios de tipo evolutivo que hemos venido trabajando con mis alumnos, ¿sí? Primero les voy a hablar acerca de un trabajo con ortópteros, con la familia Romaleide, un trabajo que vino realizando mi estudiante Vladimir, que anda por aquí, y al cual ya próximamente se va a titular, esperemos. Que fue un estudio evolutivo sistemático del género Temnopora. Bueno, los organismos, estos saltamontes son organismos muy conspicuos, son grandes, casi no se desplazan, casi no vuelan, pero pues son organismos muy pesados. Entonces su capacidad de dispersión es muy poca, ¿no? Actualmente se reconocen, hasta antes del trabajo de Vladimir se reconocían 12 especies, las cuales tenían una distribución que va desde el sur de Estados Unidos hasta Panamá. Sin embargo, la mayoría de las especies, gran parte de las especies se han registrado para la zona de transición de Ártico neotropical. Es un grupo bastante difícil de trabajar en cuanto a, desde un punto de vista taxonómico. Son organismos con una morfología muy conservada. Los caracteres que se han propuesto para distinguir a sus especies pues son muy ambiguos, tienen poca variación entre las especies, principalmente la variación que había servido para distinguir a varias de estas especies ha sido la coloración. Sin embargo, la coloración en ortópteros es un problema muy complejo, porque muchos de estos ortópteros, el color que presentan se debe en gran medida al tipo de alimentación que tienen. Entonces, en una misma población podemos encontrar variaciones de color tremendas, ¿no? Bueno, todo esto, esta problemática taxonómica llevó a poner en duda la validez de varias de estas especies. Y bueno, aunado a ello, otro género muy parecido, el género Romalea, que tiene una distribución en el sur de Estados Unidos, sureste, se propuso también que podía pertenecer a este género. Sin embargo, pues hasta la última revisión taxonómica que hubo de este grupo fue a principios del siglo XX. Después de ello no se volvió a trabajar con el grupo, y bueno, consideramos esto un buen modelo no solamente para realizar una revisión taxonómica que pudiera llevar a la resolución de la diversidad de este grupo, empleando diferentes herramientas, sino también para conocer la historia, cómo fue la historia evolutiva de este grupo. En un grupo con poca vigilidad, nosotros esperaríamos que siguieran estos patrones vicariantes que vimos por ejemplo, con vertebrados, ¿no?, que se ha observado. Rápidamente les comento los resultados de este trabajo. Primero, lo que hicimos, empezamos a trabajar con marcadores puntuales, marcadores mitocondriales, que como todos ustedes saben han sido en animales los marcadores más empleados para investigar relaciones filogenéticas a nivel con grupos cercanamente relacionados, también para delimitar especies.
en particular el gen de citocromoxidasa 1, son marcadores pues muy empleados. Lo que encontramos es que el empleo de estos marcadores mitocondriales no nos pudo resolver ni los límites entre especies ni las relaciones filogenéticas de una manera robusta. Y por si fuera poco, pues nos encontramos también con el fenómeno de duplicación de genes, con genes parálogos, los cuales en varios casos eran muy difíciles de distinguir. Más adelante les hablaré de los tipos de pseudogenes que existen, pero bueno, fue una tarea pues algo difícil poder distinguir y tener una mayor certeza de que estábamos trabajando con genes autólogos. Y bueno, nos encontramos, bueno, en resumen, que en varios taxones no pudimos delimitar las especies, en particular en un par de especies con distribución en el norte de México, Tenuco de Aeques y Tenuco de Tamaulipensis, no pudimos recuperar la monofilia de estos grupos se mezclaban los diferentes ejemplares que teníamos. Estas especies se distinguen principalmente, se diferencian por caracteres de coloración, ¿sí? Entonces, aunque teníamos aunque separábamos con base en la taxonomía, en el conocimiento taxonómico actual que había, no recuperábamos estos grupos como monofiléticos, pero sí había cierta congruencia geográfica que nos hacía pensar que probablemente había fenómenos probables de introgresión por hibridación en algún momento en la historia de estos organismos. Y también en otros casos, en un caso en particular, en dos especies de Costa Rica que morfológicamente eran muy distinguibles, yo creo que entre el par de especies morfológicamente más distinguible, genéticamente con estos marcadores mitocondriales no tenían variación, ¿sí? Entonces, bueno, nos encontramos bastante limitados con el uso de esta herramienta. Al realizar una reconstrucción filogenética añadiendo un par de genes nucleares, nos encontramos que también los genes nucleares, estos dos marcadores puntuales que utilizamos, no tenían información filogenética suficiente, ¿sí? A pesar de que estos marcadores habían sido usados en otros grupos, nos encontramos con un grupo cuyas especies actuales fueron de reciente divergencia, aproximadamente en el Pleistoceno. Y bueno, entre otras conclusiones que llevamos en este trabajo, fue que Romalea teniópoda resultó parafilética con respecto al género monotípico, al género Romalea, cuya especie se encuentra en Estados Unidos, y que los tiempos de origen y diversificación de los clados principales en este grupo eran bastante congruentes con la historia geológica y paleoclimática del área de distribución donde se encuentra. Y bueno, pues en este caso sí pudimos pues corroborar esta hipótesis de que grupos de insectos, un grupo de insectos con poca agilidad tenía un patrón, seguía este patrón vicariante en el área de distribución en el neotrópico donde se encontraba. Bueno, debido a que nos encontramos con esta resolución incompleta de la delimitación de especies y de la reconstrucción de las relaciones filogenéticas en este grupo, nos dimos a la tarea de buscar marcadores que fueran, pues, que nos dieran mayor información. Y fue de ahí que incursionamos con el uso de diferentes técnicas de representación reducida del genoma, ¿sí? Debido a que no se puede, por las limitaciones de costo y tiempo, no se puede obtener genomas completos para estudios de este tipo. Existen técnicas que lo que hacen es obtienen una representación reducida del genoma. Y bueno, en este caso Vladimir empezó a trabajar con una técnica que se conoce como RADSET. Es un grupo de técnicas, ¿sí? Que a muy grosso modo lo que hacen es emplear enzimas de restricción para fragmentar el genoma, el DNA genómico. Posteriormente a todos estos fragmentos, se les añaden adaptadores y barcodes o etiquetas, como quieran llamarles, que posteriormente se seleccionan por un tamaño específico,
se eliminan todos los demás tamaños y uno se queda solamente con los fragmentos que contienen estos adaptadores y se secuencian con secuenciadores de nueva generación, ¿sí? En este caso, Vladimir trabajó con una técnica en particular que usa 3 enzimas y bueno, que dio muy buenos resultados, en especial para estos grupos de ortópteros que como les mencionaba, tienen un genoma enorme, gigantesco. Pues trabajar con 3 enzimas resultó bastante conveniente para poder obtener un número de fragmentos, un número de loci, perdón, bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente les menciono que se obtuvieron alrededor de 30.000 SNPs informativos, los cuales, bueno, permitieron obtener una filogenia, me parece que fue completamente robusta, ¿no? En todos sus clados, y pudimos, por medio de técnicas de coalescencia principalmente, aunque usamos diferentes técnicas de delimitación de especies, pudimos delimitar de manera robusta 12 especies, que no fueron las mismas especies que se reconocían originalmente. Se reconoció una nueva especie, se realizaron sinonimias, el género Teniópoda se sinonimizó con Romalea, ya que Romalea fue descrita anteriormente. Y bueno, esto fue la primera incursión que hicimos con esta técnica de representación reducida del genoma, lo cual fue pues, bastante informativo en este caso. Y bueno, por último, también en este trabajo que se realizó con la técnica de RATSEC, se tuvo un énfasis con las poblaciones de Taniopoda equis y Taniopoda tamaulipensis, que yo les mencionaba anteriormente. No se había recuperado la monofilia recíproca entre estas dos especies, utilizando solamente marcadores mitocondriales. Lo que pensábamos que originalmente podía ser un fenómeno de introgresión por hibridación, la técnica de RATSEC, la información que nos arrojó fue algo diferente, sorpresivo y muy interesante. Nos encontramos con 3 componentes genéticos, los cuales estaban más pues, geográficamente bastante congruentes, lo que nos llevó a pensar y a buscar en bibliografía, lo que nos llevó a pensar que en este caso se podría tratar de lo que se conoce como especies anillos, ¿sí? Especies anillo, en la que tenemos poblaciones interconectadas. Las especies anillos son poblaciones interconectadas en las cuales las poblaciones adyacentes pueden tener flujo génico, pero si consideramos las poblaciones que se encuentran en los extremos, ya pueden estar hasta reproductivamente aisladas, ¿sí? También investigando sobre esta región encontramos un artículo muy interesante en el que se propusieron diversas áreas geográficas en el mundo que podrían ser susceptibles a la presencia o que podrían haber originado especies anillo, y esta área, que es el área que incluye la Sierra Madre Oriental, el altiplano mexicano, se encontraba dentro de esas áreas. Y bueno, pues aquí el trabajo queda pendiente, simplemente debido al pequeño tamaño de muestreo que teníamos, al pequeño número de individuos que teníamos, pues no pudimos seguir investigando esto, pero queda ahí esta hipótesis de que probablemente lo que se encuentra aquí entre estas dos especies, las cuales solamente se diferencian por el color del pronoto. En Equus el color del pronoto es negro y en Tamaulipensis es verde. Y si vemos, y bueno, Vladimir al examinar los ejemplares que se encontraban en el área de distribución de la especie, se encontró también con una variación que hace suponer que la presencia de esta especie anillo. Y bueno, otro trabajo que realizamos, un ejemplo con otro trabajo que realizamos ahora en este caso con formícidos, fue con el género Hectatoma. Este trabajo lo llevamos a cabo con una alumna de maestría que ya nos encuentra con nosotros, Gaby Aguilar, y posteriormente ha continuado su investigación postdoctoral Rubí Mesa. Y bueno, en este caso, este grupo nos centramos en un complejo del género Hectatoma, el complejo Hectatoma ruidum,
el cual tiene una especie, se reconoce una especie distribuida desde el centro norte de México hasta el norte de Brasil. Sin embargo, estudios taxonómicos previos mencionaron o reportaron una variación morfológica importante. Sin embargo, esta variación morfológica no correspondía no era congruente con la geografía. Entonces, pues los diferentes autores, pues solamente reconocieron una sola especie. Nosotros, utilizando este modelo, este grupo como modelo para nuestras investigaciones en la evolución de diferentes insectos en el Neotrópico, queríamos saber si lo que teníamos aquí representaba una sola especie con una distribución amplia o un complejo de especies compuesta por varias especies que distribuidas en simpatría, ¿sí? Y bueno, también es importante señalar que varias de estas poblaciones en los últimos años, al estar recolectándolas, encontramos variación morfológica importante. Bueno, el primer trabajo que realizamos igual fue primero utilizando marcadores mitocondriales y unos nucleares en morfología. Nos dimos a la tarea de delimitar estas especies. Encontramos también otra vez pseudogenes, tanto pseudogenes que probablemente tuvieron un origen muy antiguo y que recuperamos en la base de nuestro árbol, genes que probablemente, pseudogenes genes que probablemente duplicaron, migraron al núcleo, y al migrar al núcleo tuvieron una tasa de mutación mucho más lenta. Aquí tenemos, y que por lo tanto, por ejemplo, en este clado que tuvimos, que probablemente sean pseudogenes antiguos, tenemos ejemplares de las diferentes poblaciones aquí, ¿sí? También tuvimos algunos pseudogenes probablemente de origen más reciente que pudimos detectar por la presencia de colon encefalo interno. Y bueno, para tratar de eliminar estos pseudogenes seguimos una técnica en la que diluimos el DNA genómico hasta 100, de 1 a 100, para poder amplificar el gen mitocondrial que estábamos trabajando, y en gran medida logramos recuperar esto, los genes ortólogos. Sin embargo, en varios casos seguíamos teniendo cromatogramas con muchos polimorfismos. Hasta ese momento nosotros pensábamos que se trataba de pseudogenes en esos casos. Y bueno, básicamente a partir de este trabajo nosotros pudimos confirmar la presencia de dos especies con amplia distribución, las cuales tienen una distribución en varias áreas de su distribución son simpátricas, y dos especies, probablemente dos especies en el Pacífico mexicano, las cuales cabe señalar que fueron las poblaciones en las que se presentaban estos polimorfismos en los cromatogramas y que no pudimos eliminar diluyendo el DNA. Entonces, bueno, esta posible heteroplasmia, nosotros pensamos, o posiblemente se trata de heteroplasmia, tenemos pseudogenes. ¿Qué es lo que ocurre? Y bueno, lo que hizo Rubí en su trabajo de postdoctoral, el primer trabajo que realizó, fue con técnicas de secuenciación de nueva generación, utilizando dos técnicas diferentes. La técnica de shotgun, que lo que hace es la secuenciación de una buena parte del genoma, y bueno, del genoma. En este caso se puede reconstruir el genoma completo de los organismos de una manera relativamente sencilla. La otra técnica, nosotros comenzamos a utilizar una técnica que se llama UCS, que lo que hace es secuenciar elementos ultraconservados que se encuentran, regiones que flanquean elementos ultraconservados que se encuentran en el núcleo, pero como productos secundarios de esta secuenciación también se puede reconstruir el genoma mitocondrial completo de los organismos. Y bueno, al intentar reconstruir el genoma mitocondrial de las diferentes poblaciones de Ectatoma, Rubí se encontró con que las poblaciones que se encontraban en el Pacífico, que no habíamos podido
que se encontraron, que siempre obteníamos cromatogramas polimórficos, lo que encontró fue que en realidad lo que presentaban estos organismos eran dos copias, dos genomas mitocondriales diferentes, que se encontraban más o menos en la misma frecuencia, ¿sí? Este fenómeno, investigando un poco sobre esto, investigando más sobre esto, este fenómeno se presenta principalmente por filtración del DNA mitocondrial de los machos. Sin embargo, este fenómeno es bastante raro y resulta que en estos organismos, en los veintitantos organismos que secuenciamos, todos tenían dos genomas mitocondriales, ¿sí? Y bueno, suponiendo, porque debido a que en la mayor parte de estos eventos donde hay heteroplasmia ocurren cuando hay hibridación entre especies o entre poblaciones de una misma especie, lo que hicimos fue reconstruir las relaciones, reconstruir las relaciones de todos los ejemplares que teníamos y esperábamos que una de estas copias mitocondriales fuera más relacionada con las poblaciones de una especie que se encontraba con una distribución cercana a esta especie. Sin embargo, nos encontramos que los dos genomas mitocondriales que se encontraban en estos individuos formaban dos clados que eran hermanos, y uno de estos clados estaba caracterizado por una poca variación, la cual sería normal dentro de individuos de una especie, pero otro de los clados presentaba una variación pues, muy grande entre los ejemplares. Sin embargo, ambos genomas, todos los diferentes genes del genoma, pues no había evidencia de que eran funcionales. Entonces, bueno, este es un fenómeno muy interesante que solo ha sido reportado para moluscos, y en este caso, en este grupo de moluscos, se pudo confirmar que esto era debido a la filtración del DNA mitocondrial paterno. En este caso no hay evidencia de que esta heteroplasmia ocurre por filtración paterna debido por hibridación. Entonces, bueno, nos encontramos aquí ante un fenómeno muy interesante que, bueno, Rubí sigue trabajando. Pero ya me extendí demasiado. También trabajamos con RADSEC en este caso. Pudimos, este trabajo está en curso todavía. Rubí ha podido ya delimitar aproximadamente entre 5 y 6 especies en este complejo, utilizando más ejemplares con respecto al trabajo anterior. Y bueno, también en este caso esta información ha sido de gran utilidad. Y por último, les menciono rápidamente este trabajo de Ernesto, que es mi estudiante de doctorado, que es un estudio de la evolución de fitofagia en un grupo de avispas parasitoides, que es de la subfamilia Doryctinae. La subfamilia Doryctinae es un grupo de dracónidos que principalmente atacan escarabajos barrenadores de madera. Sin embargo, tiene aproximadamente 1700 especies descritas, muchas más por describir, más de 200 géneros, es un grupo muy grande. Sin embargo, algunos géneros se ha visto que han evolucionado de manera secundaria y se han asociado a agallas, y se ha demostrado que varios de ellos son fitófagos y producen varios de ellos agallas. Las agallas son deformaciones que producen estos insectos o artrópodos en las plantas, algunos nemátodos también. Y bueno, se ha observado que estos géneros están asociados a 10 familias de plantas vasculares. Uno de estos géneros contiene más de 50 especies, está asociado a más de 9 familias de plantas, mientras que el resto de los géneros, la mayoría está asociado a higos, al género Ficus. Lo que se conoce muy poco de la biología de estos organismos, sin embargo, en varios de ellos se sabe que producen las agallas, son fitófagos o son inquilinos que comen el tejido vegetal de las agallas que producen otros insectos. Un trabajo previo que realizamos descubrió que este grupo de avispas forman un clado, forman un grupo monofilético,
en lo cual nos habla de que la asociación a estas agallas ocurrió una vez en la evolución de este grupo. De estos, el género con mayor número de especies se recuperó como no monofilético, aunque la mayoría de las especies cuya biología se conocía y que sabían que son fitófagos se agrupó en un solo clado, ¿sí? Pero bueno, varias de estas relaciones quedaron sin responder, entre ellas la posible polifilia de este grupo, de este género. Bueno, entonces en este caso nos dimos a la tarea de utilizar otra técnica de representación reducida del genoma, en este caso para obtener loci del núcleo. Y bueno, esta técnica es muy empleada actualmente, permite la obtención de cientos o miles de loci y presenta varias ventajas, ¿no? Y sirve es principalmente usada para responder relaciones de archivos. En nuestro trabajo, bueno, Ernesto ha recuperado aproximadamente 600 loci, lo cual es un éxito bastante grande considerando que estos bichos son de aproximadamente 2-3 milímetros. Y la filogenia, les comento rápidamente la filogenia preliminar que tiene, es muy interesante. Se han obtenido clados que corresponden muy bien con la biología que se conoce de estos organismos. El género Alorroga se recuperó como no monofilético otra vez, pero ya con buen soporte. Y dentro del clado principal de Alorroga que se obtuvo, obtuvimos un grupo asociado principalmente a cinípidos, agallas de cinípidos, que son avispas agalleras, lo cual nos lleva a pensar que son inquilinos que se alimentan de las agallas de los cinípidos. Otro grupo que es inquilino de agallas hechas por lepidópteros. Otros grupos que son depredadores o forman agallas en semillas. Una de estas especies, varias de estas especies de hecho están siendo empleadas actualmente como control biológico de algunas malezas, principalmente Hawái. Y bueno, el resto de los géneros, como les mencioné, los cuales se asocian a Ficus, se obtuvieron en 3 clados diferentes. Y bueno, por último, otros géneros que también nos llevan cuya información nos llevan a pensar que son inquilinos también. Bueno, entonces, en conclusión, el género Alorroga se obtuvo como monofilético. La diversificación de Alorroga parece ser que este gran número de especies que hay en este género se ha debido a los cambios que ha habido con las diferentes familias de plantas hospederas. Cabe señalar que son muy específicos estas especies a la planta que atacan. Los 6 géneros asociados a Ficus, por otra parte, probablemente su diversificación ocurrió debido a que se han restringido a un solo grupo, a Ficus. Sin embargo, las especies de algunos géneros atacan hojas, otros tallos, otros a los higos. Entonces probablemente su diversificación ocurrió por invadir diferentes partes del árbol. Y bueno, yo creo que ya me salto. Proyectos en curso rápidamente. Jorge, un postdoc que está con nosotros proveniente de España, está trabajando con una familia de ortópteros, los cara de niño, los cuales se conoce muy poco la taxonomía de este grupo. Un muestreo bastante amplio que ha realizado durante el último año nos ha permitido de manera preliminar observar que la diversidad de este grupo es mucho mayor a la que se conoce actualmente. Y bueno, otra alumna que se encuentra también realizando el doctorado está realizando un estudio de tipo macroevolutivo en el que está investigando la evolución del endo y ectoparasitismo en un grupo de avispas bracónidas, en un clado que tiene varias subfamilias. En este clado hay tanto subfamilias que son ectoparasitoides, endoparasitoides, fitófagas. Entonces está viendo si la estrategia endoparasitoide ha promovido la riqueza de especies en algunas de estas subfamilias. Los endoparasitoides se ha hipotetizado que tienen una mayor riqueza de especies debido a la complejidad que representa el invadir, el ovipositar dentro de un hospedero. Y bueno, les quiero agradecer por último a mis alumnos que andan por aquí.
los cuales han generado muchísima información. Tenemos muchos planes todavía para el futuro, y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la charla tan interesante. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Hola, Alexis. Sí. Oye, híjoles, dentro de toda esta locura de pseudogenes, de repente algunos presentan inserciones, otros depresiones, ¿hay algún patrón que siguen los pseudogenes o cada quien sigue su camino como mejor se le parezca? ¿Has encontrado algún patrón dentro de estos, ciertos, por ejemplo, de un clado que tengan inserciones en ciertos lugares o en cierta posición, y en otros grupos que tengan una revisión? ¿Has encontrado algún patrón dentro de estos pseudogenes? En el sentido de, en algún momento podremos ocupar esos pseudogenes para tratar de entender la evolución de los grupos. Sí, Martín, es interesante lo que dices. Los pseudogenes, los pseudogenes, la manera más fácil de reconocerlos es que los pseudogenes mitocondriales, al duplicarse y migrar al núcleo, dejan de ser funcionales. Entonces te puedes encontrar con codones de paro interno, y es una manera muy fácil de reconocerlos. No siempre ocurre así, hay otras formas de reconocerlos. Lo que dices de qué utilidad pueden tener, hay un trabajo muy interesante que se hizo con ortópteros, y que justamente menciona que pueden servir como, el autor menciona como fósiles moleculares, porque dependiendo hace cuánto tiempo se originaron, si se originaron hace mucho tiempo, pueden ayudar a rastrear, o sea, si al originarse hace mucho tiempo y estar presente en varios grupos, como tienen una evolución más lenta y están en el núcleo, se encuentra siempre en la base, uno siempre se los encuentra en la base, y te pueden ayudar a saber qué grupos están relacionados, porque se encuentran con la presencia de estos genes, ¿no? Ahora bien, es un problema actualmente, es un problema importante, que yo creo que se ha dejado, sobre todo en insectos, se ha dejado a un lado. Muchas veces lo que se hace es nada más se hace una aplicación y se da por hecho que se tiene el gen ortólogo, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? en esto, y de que si son útiles o no. Sí pueden ser útiles en el rastreo por ejemplo, de su origen. Si es muy antiguo, puede ayudar a saber qué grupos, al estar compartiendo estos pseudogenes, qué grupos se originaron, ¿no? Tienen un mismo origen, ¿no? Muy interesante la plática. Yo tenía dos preguntas rápidas. Una, ¿qué tan grande es el genoma de los ortópteros? Que es grande. Y la segunda es si han pensado en utilizar las PCRs largas para tratar de encontrar esos los genes ortólogos reales mitocondriales y tratar de quitarlos o evitar que amplifiquen los pseudogenes. Primero, ¿qué tan grande es el genoma de los ortópteros? Dime, vaya. ¿Qué tan grande es? Pues hay unos como de 10 gigabases, como 3 veces el genoma de un humano, pero hay otros como de 6, pero en realidad con los que trabajamos no sabemos de qué tamaño es el genoma. Más bien si tratamos de considerar esa posibilidad cuando hacemos la planeación de RADSEC, pero en realidad no tenemos el dato de los grupos con los que trabajamos directamente. Sí, el problema es que son enormes. Sí, solo se tiene el genoma de 3, 4 especies de ortópteros. Uno de ellos es la langosta, una de las especies de la langosta que son plaga, y esa es la que se ha observado que tiene un genoma enorme, impresionante. Y bueno, pero realmente lo que está, o sea, si tienen el mismo tamaño
los estenopelmátidos o los romaderios los conocemos, no se ha secuenciado el genoma. Pero sí, partimos de esa premisa. Ahora lo que dices, ¿qué hacer para, o sea, tú dices que amplificar regiones más grandes? Sí. Lo que pasa es que muchos o sea, el tamaño, ¿de qué tamaño es un pseudogen? O sea, varía mucho. De hecho, algunos pseudogenes son muy largos, ¿no? Y aquí, si estás usando un primers que son conservados, que amplifican regiones, o que pegan en regiones conservadas, probablemente vas a estar pegando estos pseudogenes. Lo que nosotros seguimos es una aproximación de que, considerando que los pseudogenes están en el núcleo, son de una sola copia, tienen un número mucho menor que los diferentes genes mitocondriales. Entonces, diluyendo mucho el templado que tienes de DNA, pues tienes muchas menos probabilidades de secuenciar el pseudogén. Eso tuvimos éxito, yo creo que tuvimos bastante éxito. Lo que pensábamos que no habíamos podido separar resultó que no eran pseudogenes, era que teníamos dos genomas mitocondriales, heteroplasmia en esos individuos, pero bueno, eso lo supimos hasta hacer otro tipo de técnicas. Bueno, si ya no hay más preguntas, los invitamos a tomar café y si tienen más preguntas, el doctor Saldívar está